capítulo 3 de la primera carta de Pedro, especifica lo difícil que probablemente será para muchos de nosotros atravesar por las circunstancias difíciles. Pedro acaba de terminar toda una serie de listas en la que dicta tanto los deberes de un empleado con patrones difíciles, y dice Pedro, insta a vivir como siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, la semana pasada, nada más como un breve resumen, vimos que no será fácil el tener un cónyuge que no ama a Cristo. Vimos que no será fácil para nosotros relacionarnos con un patrón que no ama a Cristo, al contrario, le aborrece. Y como Pedro llama a nosotros los creyentes a vivir como siervos de Dios. Y la pregunta aquí más grande es, ¿verdaderamente tú quieres obedecer a Cristo? ¿Tú quieres obedecer a Dios? ¿De verdad tú amas a Dios? Porque si nosotros amamos a Dios, entonces esto que vamos a escuchar es completamente para nosotros. Así es de que el tema de hoy es cómo ser una bendición y cómo recibir una bendición. En el púlpito de hoy en día, y lo voy a repetir un poquito más adelante de este sermón, se nos enseña que para cosechar debemos sembrar. Y sí es cierto, la Biblia lo dice. Pero en los términos en los que ahora se predica, es que tú coseches ya sea algo económico, dinero, por lo regular es dinero, o una propiedad. Ahora te llegan a pedir otros predicadores y te dicen que porque tú vas a obtener un milagro o puedes obtener muchos beneficios en esta tierra. Y una cosa tiene que quedar clara, lo cierto es que la Biblia dice que lo que sembramos cosechamos, sí es cierto, pero no debemos como creyentes tener en mente la idea de que yo voy a sembrar con la esperanza de que ahora a ver quién me va a dar. ¿Sí me explico? Y eso es lo que vamos a trabajar en esta mañana. Cómo ser una bendición y cómo recibir una bendición. Pedro, a partir del versículo 8, pasará el resto de esta carta recordándonos que debemos soportar fielmente los sufrimientos de esta vida, que estamos, el sufrimiento injusto, pero Pedro lo dice a que debemos padecer esto debido a que estamos sobre un fundamento inconmovible, Entonces, yo quiero que en esta mañana tú te grabes esta palabra, que nosotros, el verdadero creyente, está sobre un fundamento inconmovible. Ahora bien, ¿quién es ese fundamento para ti? ¿Por qué? Ya vimos versículos atrás. Porque Él es la piedra angular. Porque Él es la piedra angular. Ese es el versículo exacto. Porque Él es la piedra angular. Muchos de este mundo van a rechazar a Cristo. De hecho, muchos que van a la iglesia odian a Cristo. Y eso es necesario decirlo. Muy probablemente aquí hay alguien que odia a Cristo. Incluso puede ser alguien que esté predicando. Escúchenlo. Estamos sobre un fundamento inconmovible. Entonces, aquí Pedro nos recuerda que primero seremos recompensados por sufrir de manera injusta. Eso es lo primero que recuerda para Pedro. Vamos a ver una vez más, versículos del 8 al 17. Dice así: finalmente, sed de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Fíjense bien en estas palabras que Pedro dicta. Ser compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ojo, versículo 9, ¿qué dice? Todos juntos. No
¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuál es el fin de responder a un mal con un bien? Que recibiremos bendición. Ahora, ¿a qué tipo de bendición creen que Pedro se esté refiriendo aquí a los hermanos del Ponto, Galacia, Asia y Bitinia? Acá sí. Ajá, pero ¿cuál es la bendición de la cual Pedro les dice? Ser más y más a la imagen de Cristo. Más o menos. La bendición es que vamos a heredar la herencia de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a estar con Él. Hace rato cantamos que fue su gracia la que nos salvó, que por gracia somos salvos, dice Efesios. ¿Sí? Bien, versículo 10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días ¿qué? Buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan ¿qué? El bien. Busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero, escuchen bien, dice aquí, fíjense bien en esto. Ahora, el verdadero creyente no tiene que estar confiando y haciendo las cosas que acaba Pedro de mencionar, con tal de que al malo le vaya mal. Ojo, porque entonces se convierte en un odio. Y entonces ya estás pecando. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis, ¿por causa de quién? De Cristo, bienaventurados sois. 1000 veces feliz son ustedes, dice Pedro. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, Pedro nos recuerda que primero seremos recompensados por sufrir injustamente. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que seremos vindicados por causa de nuestra unión con Cristo. Eso es lo que vimos ahorita del versículo ya 13 al 17. Entonces, mis hermanos, una vez que nosotros entendemos este fundamento inconmovible, estaremos entonces armados para enfrentar el sufrimiento cristiano en este mundo. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Fíjense bien. Es decir, tú vives con un patrón inconverso, tú trabajas para él y él empieza a asolarte, él empieza a tratarte mal, con un desprecio, porque él sabe que tú eres creyente, que tú amas a Cristo. Lo mismo sucede, hermanos que padecen con algún esposo, alguna esposa no creyentes, sucede lo mismo. Dice aquí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué? Terminó con el pecado. Ciertamente, hermanos, Jesucristo es el único perfecto, ¿sí? Con esto no estamos diciendo que no vamos a pecar, que no nos vamos a desesperar, que no va a haber en nosotros una angustia, una desesperación, porque tú no quisieras que tu patrón reaccione contigo de la manera que lo está haciendo. De hecho, ustedes conocen a nuestro hermano Ricardo del Chichica.
¿sí? Ahorita su patrón se puso de que si no estás vacunado, entonces ya no entras al trabajo. Y él no ha querido vacunarse. Su hijo de igual manera trabaja ahí y ahorita al hijo ya lo despidieron, ¿sí? Y todo esto que se está viniendo de la vacuna, todo esto que está sucediendo en los últimos tiempos va a fungir como una persecución para la iglesia. Finalmente eso es un hecho. Entonces, versículo 2. Para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjense bien cómo Pedro nos está instando. Dice, no se fijen en lo que está pasando en el mundo, ustedes esfuércense en vivir conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Versículos del 12 al 19. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ojo, lo voy a repetir otra vez porque esta palabra es para los que estamos aquí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois ¿qué? Participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjense bien, ¿cómo debemos gozarnos a pesar de estar padeciendo alguna situación difícil? Con alegría, dice aquí. Dice así, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois ¿qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ellos. Ciertamente, de parte de ellos, Dios es blasfemado, pero por vosotros, dice aquí, es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, fíjense bien cómo Pedro está aclarando que la salvación para nosotros no está fácil, y está hablando para los que estamos dentro de la iglesia. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es bien fácil decir, no, sí, vamos a soportar, vamos a aguantar. Pero lo cierto, hermano, es que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo no sé si algunos de ustedes ya vieron, probablemente ya vieron el comunicado de Paul Washer. ¿Se acuerdan que hace días 2 misioneros o 3, algunos misioneros fueron asesinados? Bueno, ¿qué creen que pasó antier? Ya encontraron la iglesia a la cual estos misioneros estaban ministrando y acaban de matar ayer a todos, después de torturarlos. Eso pasó ayer. Y Paul Washer ya sacó un comunicado de que oremos por los de Afganistán.
La iglesia del Señor. Y esa noticia va a correr así de, no tardando lo escuchan. Qué difícil cuando de un gobierno opresivo se trata de que vivamos. Y qué fácil podría decir, ellos están hasta Afganistán, están del otro lado. Hermanos, somos iglesia y somos un pueblo. Y Cristo viene por su iglesia. No tardando, hermanos. Probablemente, muy probablemente padeceremos exactamente lo mismo. Pero Pedro insta a que estemos gozosos, que nuestra herencia es inmarchitable, como lo vimos en el capítulo 1 y 2. La herencia está segura para nosotros. Y como yo les decía, que si de freírnos en una paila media hora hace falta. Es mejor sufrir 30 minutos, hermanos, que sufrir una eternidad sin Cristo. Bien, dice Pedro, estaremos firmes en la verdadera gracia de Dios. Vamos al capítulo 5, adelante, versículos adelante, y del versículo 6 al 14. Permítanme tantito. Capítulo 5, ¿sí? Del 6 al 14. Dice, sigue hablando, sigue en su misma carta Pedro, y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos ¿qué? Padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No nada más en Afganistán, hermanos. Nos va a llegar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis ¿qué? No es después de que hayáis tenido una vida de éxito, como lo dicen otros predicadores en otras iglesias. Aquí dice, la Biblia está prometiendo padecimientos para nosotros. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludos unos a otros con ósculo de amor y paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, el sufrimiento injusto que tú puedes tener al estar siendo afectado por un patrón que te está asolando como creyente, probablemente Yair llega al trabajo, o llega al trabajo Juan, o llega Toto con sus compañeros, David ahí con sus compañeros, con sus vecinos, y ya saben ellos que eres la manchita, ¿no? Es que ese es creyente, a mí, ¿saben cómo me decían? El hereje. A mí me decían el hereje en la U. Y ya te tienen como identificado, como, no, ese es medio santurroncillo, ese es como más cortado, ¿no? El aleluya te llegan a poner, ¿verdad? Pero ese sufrimiento injusto puede afectar nuestra vida como iglesia. No es difícil imaginar nosotros un escenario donde perdemos nuestro temperamento, quizás, aún dentro de la iglesia. Podamos herir a un hermano por las razones, por las circunstancias que nosotros a veces atravesamos. Aún dentro de la iglesia podemos explotar con un hermano y hacernos sentir mal con una respuesta. Pero lo que Pedro está diciendo y de lo que Pedro está consciente es que nos es muy difícil ser amable
cuando estamos sufriendo. Es difícil ser desinteresado en algún bien o como sea, cuando está un dolor en nuestros corazones. Por lo regular, nosotros somos muy inclinados a buscar nuestro beneficio. Pero la iglesia es una comunidad de creyentes en donde las divisiones, en donde la hostilidad del mundo han sido vencidas. Y el problema que estaba viendo aquí Pedro es que eso estaba entrando en la iglesia. Probablemente había hermanos desesperados que no estaban soportando el tiempo de angustia en el cual ellos estaban viviendo, con alguna esposa inconversa, con algún esposo, con algún patrón, de los cuales vimos acá atrás en el capítulo 3, 2 y 3. Y por ende son inoportunas, ¿sí? Pero en este punto, en el capítulo 3 y versículo 8, dice así: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora bien, él regresará a este tema de cómo vivir como iglesia en el capítulo 4 y versículo 7, ya lo veremos más adelante, del 7 al 11. Pero al hacer la transición del tema de la sumisión al sufrimiento, nos llama a mantener la unidad, a mantener la tranquilidad, la sumisión. Nos llama a amar a la persona con la cual no tenemos empatía, con la cual no hay una buena relación. Y nos está llamando a mirarla con una compasión proveniente de Cristo. Hace días tenía yo el privilegio de platicar con Toto y nos fuimos a echar un cafecito. Y le pude decir, me decía, lo veía yo como desesperado, como que ya me quiero salir de mi casa. Y yo le decía: mira, Enrique, tú tienes que estar consciente de algo, que el único medio de gracia que existe en tu casa para que tu familia conozca de Cristo, los que tú amas, eres tú. Y a lo mejor el Señor te está permitiendo quedarte otro tiempo ahí para que tú puedas ser testimonio para ellos y ellos puedan ver la vida de Cristo en ti. Es fácil y es cómodo salir corriendo. De hecho, nuestra carne no soporta muchas veces la aflicción, es que mi orgullo, sí es cierto, si hay una desesperación, si hay una angustia, viene a nosotros el deseo de salir corriendo, de no soportar. Es que ya no aguanto. Y es cierto, probablemente no aguantas, pero la orden de Cristo aquí, en la carta de Pedro, es que debes soportar, es que debes aguantar. El Evangelio tiene que ser predicado. Ahora, ojalá sea para bendición de los tuyos, pero Dios mismo te puede permitir permanecer en esa casa para juicio de ellos, hijo. Porque ellos son los que están rechazando a Cristo. Y a veces Dios permite esas cosas. Que el Señor te conceda quedarte ahí y Dios obre o utilice eso para que en el día del juicio eso sirva para que la ira de Dios sea derramado sobre la gente. Y eso es lo más peligroso que para ellos en este caso. Porque nosotros nos es llamado a soportar. Para nosotros nos es llamado a aguantar con amor, padeciendo, sí. Dice aquí, vas a padecer un poco, sí. Él nos llama a mantener una unidad, amándonos mutuamente, con simpatía y compasión.
Al buscar nosotros vivir de esta forma, dentro de la iglesia seremos moldeados y capacitados a vivir de esta forma y fuera de ella también. Cuando no hay ningún problema. Pero podemos ejercer una actitud benevolente, de bendición. Podemos hacer instrumentos para otros, estando dentro de la iglesia, ¿no? A no devolver mal por mal, a no insultar porque me insultaron. Es que me dijo, entonces le contesté. Porque eso es lo que nos pasa como carnes. Nos dicen el aleluya y nosotros queremos contestar. Nos ofenden y queremos, nuestra carne desea desquitarse. Y se los digo porque me ha pasado. Me ha pasado. A veces me dicen y mi carne está, pero así, miren, nada más está como que, dice don Juan, se me sube el apellido, dice, y quiero reventar. Sí, sí nos pasa, hermanos. Sí nos pasa. Pero la instrucción de Pedro es que soportemos, que aguantemos el sufrimiento, que miremos donde estamos parados. Mi hermano, el único medio de gracia que tiene el inconverso eres tú, o somos nosotros, ya sea en tu trabajo, ya sea con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo, en donde quiera que estemos, con un vecino. El medio de gracia que está para bendición de esta gente eres tú, y así debemos verlo. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Don Juan, puesto de pie, por favor, si puedes sin cubrebocas, don Juanito, y me hace el favor de leerlo. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 13. 10:13. Sí, permítame tantito, ahorita le digo, para ver si es más versículos, porque nada más se mete el 13. No, así está bien. Ya. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Fíjense bien, gracias hermano. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es que me dijo, y me las pagó, porque esa es nuestra carne. Queremos corresponder a la ofensa que él me hizo. Pero dice, pero fiel es Dios, que no dejará que sean tentados más de lo que puedan resistir. Y una cosa te digo, ¿te has sentido con ganas de salir corriendo alguna vez? Todavía no llegas al límite en el cual Dios dice, todavía aguanta. Es necesario que soportes. Cuando Dios te mete en una prueba como tal, es porque Él está considerando o demandando de ti una de dos. O Él está seguro de que tú todavía puedes aguantar, o está demandando de ti que aguantes, que resistas, que soportes, que ames, a pesar de recibir un agravio. No importa que te humillen, soporta el agravio. Es muy difícil esto. Nuestra carne quiere reventar, quiere cachetear, quiere decir, quiere golpear. Y si tuvieras un machete se los rajabas. Sino quedará también, dice Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podrán resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Ahora, ¿cuál es la salida que Pedro nos está instando a que recordemos? Por lo menos que tú recuerdes que tu herencia está segura. Sí, mi esposa me puede ofender, no me la riego.
Mi esposa me puede ofender. Sí, pero mi herencia está segura. Yo no voy a actuar con ella. Yo no le voy a levantar la voz, yo voy a aguantar. Y voy a encomendar la causa a quien va a juzgar, a vivos y a muertos, para que podáis soportar, dice la última parte del versículo. Dios conoce nuestros límites y nos deja sin excusa delante de Él con este versículo. Así es que cuando tú quieras salir huyendo, acuérdate, enfríate, el Señor está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No temeré a un millar de gentes que se levanten sitio contra mí, porque tú, Señor, estás de mi lado. Porque la herencia está segura. Porque Dios me ha apartado para su gloria. Y esto es una prueba para que yo pueda resistir. Y en el día de su venida, a lo mejor aquí no vamos a ver resultados, De una vez les digo, a lo mejor tú no ves resultados aquí, pero tu herencia está segura. Nuestra herencia está garantizada. Lo dice la palabra de Dios. Dios nos llama a no volver mal por mal, ni insulto por insulto, sino a bendecir, dice el capítulo 3 y el versículo 9 de este capítulo 3. Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Ya, Hebreos capítulo 12, vamos a leer del 4 al 11, pero antes de leer esta parte, Hebreos 4, 12, Hebreos 12, del 4 al 11. Antes de leer esto, yo quiero que meditemos algo. Cuando Jesucristo está con sus 12 discípulos y observamos, mi hijo y yo, algo que nos dio un poquito así como de curiosidad en la Biblia, ya después se los leemos. Pero ¿qué pasa? Está con sus 12 discípulos, la hora se acerca y dice, el que me va a entregar, ahí viene. ¿Sí? Lo entrega y a partir de ese momento se quejó el Señor Jesucristo. No. ¿Y hasta dónde Él soportó? Hasta la muerte. Dice que no abrió su boca. Ahora bien, vamos al versículo 4. Comparándonos nosotros con Jesús, leamos. Dice, porque no habéis resistido hasta ¿qué? Hasta la sangre, o se podría decir la muerte, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente en pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero,
Fíjense cómo a la mitad de este versículo hay un pero. Dice, después da fruto ¿qué? Apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis hermanos, cuando Dios nos mete en una prueba, Él lo permite. Dios concede que las pruebas lleguen a nuestra vida. ¿Qué prueba estás pasando hoy? Algunos vienen tristes, algunos venimos contentos, algunos estamos padeciendo algo, pero la ventaja es que nuestra herencia está garantizada. No somos llamados a volver mal por mal, ni insulto por insulto, sino a bendecir, a pesar de que queramos ahorcarnos o que queramos salir bien. A veces la disciplina, hermanos, no es para el impío. A veces Dios utiliza al impío para que nuestros corazones sean purificados. Eso es lo que estamos viendo. A veces Dios utiliza instrumentos tan precisos para nuestro carácter, con tal de que en la iglesia, su pueblo, sea purificado. Dios va a conceder muchas cosas a nosotros. Si quieres apagarle por el momento, tantito. Gracias. Pero será finalmente para que nosotros, gracias, no solo somos llamados a no maldecir, sino llamados a buscar bendecir a otros, ya caducó, de forma activa. Marcos 15:39. Marcos 15:39. Sí. Marcos 15:39. Permítanme tantito. Ya me acordé. No somos llamados a no maldecir, somos llamados a buscar bendecir a otros de forma activa, ¿no? Acabamos de decir. Una de las cosas que el soldado romano, en la noche que estaban, en ese día en el cual Jesucristo estaba siendo golpeado, vituperado, crucificado y murió, el soldado romano se dio cuenta de algo. Vamos a ver. Dice 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, ¿qué? Verdaderamente este hombre era un hijo de Dios. Miren, hermanos, seguramente este soldado romano le tocó ver toda la trayectoria y el sufrimiento de Jesucristo y vio que no se quejó, que él soportó todo lo que le estaban haciendo. Una hermanita muy amada nos decía, usted se ha de acordar, que decía, cuando tú crees estar sufriendo en esta tierra, compárate con el sufrimiento que Jesús tuvo antes de llegar a la cruz del Calvario. Y si no es lo mismo lo que tú estás atravesando, entonces date por privilegiado. Mis hermanos, a nosotros nos llegan a decir tarados y queremos decir una ensartada de groserías. Nos llegan a llamar injustos, o nos llegan a ofender, o nos llegan a humillar, y nuestra carne reacciona de manera inmediata. Como que en automático se calientan las líneas, como el de los breaks, y echamos chispas por todos lados. Lejos de quedarnos callados, soportar y no contestar.
Y todavía, ¿en qué te puedo servir? Mi amor, ¿en qué te puedo servir? Soportar la aflicción cuesta mucho trabajo. Pero a todo eso tenemos que corresponder con un bien, lo dice la Biblia. El centurión se dio cuenta que era hijo de Dios porque Jesucristo no se quejó. Dice que él expiró y después de que expiró él dijo, híjole, creo que sí era el hijo de Dios. Estoy seguro, casi dijo así, ¿no? Verdaderamente. Él estaba convencido de que él era un hijo de Dios. Nosotros tenemos que corresponder de la misma manera. Cuando somos humillados, cuando somos despreciados, compárate con Cristo. Quédate callado. Ama, soporta, corresponde con un bien ante el mal que te estén haciendo. Se oye fácil decirlo, se oye fácil expresar. Pero hermanos, tenemos todo un trabajo por hacer. Al buscar nosotros ser bendición, podemos heredar. Al buscar ser bendición, podemos heredar una bendición. La palabra heredar significa recibir algo no merecido. Recibir algo no merecido. Ningún miembro de la familia, de una familia, está obligado a dejar una herencia a los hijos. Ningún miembro. Papá y mamá no están obligados a heredar a los hijos. Eso tiene que quedar bien grabado en nuestros corazones. Pero si por de buenas te queda algo, es de pura gracia. Bueno, lo mismo sucede con nuestro Señor Jesucristo. Esa herencia que tenemos es de pura gracia. No te lo mereces, o no nos lo merecíamos, pero es de pura gracia. Es de pura gracia lo que tenemos. El trabajo que tú tienes es por la gracia de Dios. No es porque tú te lo hayas ganado. No es porque eres el mejor policía de la academia. No es porque eres el mejor mesero. No es porque seamos los mejores arquitectos, cargadores, carniceros. No es por tu habilidad. Es por la gracia de Dios que tú tienes lo que tú tienes hoy. Ningún miembro de la familia está obligado a dejar bienes o posesiones materiales a los hijos. Hace días hablaba yo con mi hermana y le digo, la única herencia que mis hijos van a obtener de parte mía y de mi esposa es el trabajo que ellos van a aprender que nosotros hacemos. Pero de aquí de la casa no les toca ni un grano, porque ellos tienen que valorar con el sudor de su frente, con el trabajo de sus manos, lo que cuestan las cosas. Porque cuando no nos cuestan, hermanos, es bien fácil despilfarrar. Es bien fácil ser malagradecidos. Es bien fácil despreciar las bendiciones que Dios nos da. Pero cuando lo hacen, cuando una persona deja un beneficio, de igual forma la bendición es una bendición para nuestros hijos, es algo otorgado por gracia. Entonces, la bendición que le damos de parte de Dios es completamente inmerecida. Ahora, lo cierto es que a lo mejor tu hijo puede trabajar mucho, esforzarse mucho, hacer muchas tranzas y superar lo que tú le ibas a dejar. Pero la salvación que Cristo nos da, con nada la pagas. No te alcanzaría nada. Ningún esfuerzo, ni toda tu riqueza. Dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? ¿Para qué quieres riquezas?
Ahora, conocer esta simple verdad, hermanos, nos guarda de la noción falsa de que bendecimos a otros para recibir una bendición. Y muchos tenemos ese mal concepto. Como dije cuando comencé el sermón, ciertamente lo que sembramos lo cosechamos. Pero si tú estás dando, si tú estás ofrendando, si tú estás bendiciendo a alguien, no sé, con la idea de que es que yo voy a dar 10 y Dios me va a dar 20, estás equivocado. Tú vas a dar 10 pesos, tú vas a dar 100 pesos, pero tú tienes que no tomar para nada en cuenta, no te equivoques. La recompensa que tú tienes está en Cristo, no en lo que tú puedas obtener por bendecir a otros. Muchos hermanos se la pasan bendiciendo, yo le doy 200 a fulano, 300 a fulano, tanto y esto, y lo hacen con la idea de que Dios va a dar o va a multiplicar tus negocios. Si lo haces de esa manera, estamos bien perdidos, bien equivocados. De gracia recibiste, de gracia da. Ya recibiste la salvación de Dios, pues entonces de gracia otorga. Una cosa que de mi papá siempre aprendí, y una vez se me quedó muy grabado y le dijeron, mire, hacer bien da resultado. Y yo les puedo decir, mi papá jamás tuvo riquezas. Jamás tuvo riquezas así de abundancia y de, no. Sí, tuvo algunos colectivos y eso, pero no fueron riquezas abundantes. Pero lo que sí les puedo decir es que mucha gente lo amaba. Cuando mi padre murió, mucha gente lo amaba. Él sembró cariño, él sembró amor. Y eso es la mejor recompensa que puedes tener. De que cuando nosotros leemos la palabra heredad, Pedro apunta hacia la herencia futura de la cual habló en el capítulo 1 y versículo 35. 3 al 5, perdón. Capítulo 1, versículos del 3 al 5 de la primera carta. Primera de Pedro, está casi al final, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. ¿Lo puedes leer ya ahí, por favor? Si se puede sin cubrebocas para que te entendamos un poquito más. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, gracias. Gracias, Rey. Una herencia obtenida a través de la resurrección de Cristo, no a través de nuestra conducta. Ahora bien, muchos pensamos o tenemos la falsa idea de que es que si yo me porto bien me merezco la gloria, me merezco entrar al reino de los cielos. No es por obras, dice la Biblia, pero sí debemos obrar bien, porque lo dice la palabra de Dios. Y es algo que yo espero y me entiendan. No va a ser por obras que te vas a ganar la salvación, pero tus obras sí van a hablar, tus hechos van a hablar de que eres un hijo de Dios, y por esas obras sí vas a ser juzgado. Ahorita lo vamos a ampliar un poquito más esto. Pedro está diciendo que al buscar bendecir a otros, cuando sufres, puedes saber que estás caminando hacia tu herencia. Cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros padecemos, cuando estamos
a la mitad del camino y estamos con ganas de tirar esa piedra. ¿Han visto la película del Peregrino o han leído el libro del Peregrino? ¿Ya lo leíste? ¿O ya viste la película? Se va acumulando y la piedra cada vez es más grande y más grande y más grande. Al vivir tu vida cristiana puedes anticipar la vida con Cristo. Nosotros no debemos sufrir bien para ser cristianos, sino porque somos cristianos y porque sabemos que nuestra herencia nos espera, es que debemos soportar. Es entonces que debemos soportar la aflicción. No es lo mucho que tú sufras, porque a veces, ¿saben qué tenemos? Esa como, ay, es que estoy sufriendo tanto, es que yo soy pobrecito de mí. Y probablemente esté sufriendo, hermano. Sí, probablemente esté sufriendo. Pero soporta. Ama. Corresponde como Dios ordena que lo hagas. La Biblia dice que vamos a sufrir. Aquí lo acabamos de leer. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Mira, toda nuestra vida, los 60 y tantos años que llegamos a vivir aquí, 70 y tantos años que podamos vivir, 80 y tantos, 115 años que pudieras llegar aquí, no se va a comparar con la eternidad. Nada, estamos aquí, esto es un segundo que estamos aquí. Es un segundo nada más. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, aguanta, soporta, perfecciónate en el amor, en la misericordia, en la compasión por otros. Dios nos ha puesto y nos ha colocado como un medio de gracia para otros. Aguanta, soporta, sé fiel, corresponde con la verdad. Quiero que leamos todos juntos el Salmo 34. Ya terminé la introducción del tema. No es cierto, ya avanzamos bastante. Salmo 34, ¿ya están ahí? Porque yo no, pero... Dice así, Salmo 34, dije. ¿Sí? Bendice al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ojo, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar la tierra, la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confían. ¿Crees esto? Entonces soporta. Aguanta. Porque tú eres el medio de gracia. Probablemente Dios te está poniendo para como un medio de gracia. Soporta la aflicción. No te desesperes. Haz tu trabajo de creyente. Demuestra que Cristo es tu Rey. Que Él es tu Señor. Pedro nos insta con este Salmo 34 a esforzarnos en producir las obras necesarias para dar una evidencia de una fe sincera a nuestro Dios. Nos recuerda que el que quiera amar la vida y gozar días felices, es decir, el que quiera heredar esa salvación futura, debe responder ante el sufrimiento de una forma que refleje su nueva vida en Cristo. Debemos guardar nuestras lenguas de hablar el mal, nuestros labios de hablar engaño. Debemos apartarnos del mal y responder con un bien. Es que mi esposa me insultó, pues yo voy a aguantar. Y de preferencia ahora le voy a servir. Es que mi patrón me exhibió delante de los compañeros, me humilló delante de ellos. No importa, yo voy a llegar a la hora. Voy a guardar mi celular y no lo voy a usar durante todo el trabajo. Voy a dar lo mejor de mí como empleado, que mi producción se vea que soy un hijo del Rey. Aunque tu patrón te humille, aunque estés amenazado de que te quiten el trabajo. Cuando Dios nos quitó la carnicería de la ébano, a mi esposa y a mí, algunos de ustedes les tocó conocernos en esa etapa. Aquí al hermano Sergio le tocó estar con nosotros. Vean qué feliz está el hermano después de que trabajó con nosotros. Y cuando nosotros le dijimos al dueño, que son los tíos de mi esposa, es que vamos a cerrar los domingos. Detonó no, pero ¿cómo crees? Y los domingos, las carnitas, los chicharrones, no puede ser. Y de una u otra manera Dios nos quitó de ahí. Nuestra familia, instrumentos preciosos que Dios usó para quitarnos de trabajar el día domingo. Ahora lo puedo decir, en su momento estaba yo echando rayos. Habíamos estrenado carro nuevo. Tal parecía que íbamos al éxito. Y de repente, Dios cortó. Dios nos quitó eso iba a distraernos completamente del camino en el que ahora, por la misericordia de Dios, estamos. Pedro está preocupada por nuestra conducta como peregrinos, porque nuestra conducta es la evidencia que se presentará en el juicio final para comprobar nuestro nuevo nacimiento. A ver qué tanto aguantaste, qué tanto soportaste. ¿De veras me amas? ¿O decías amarme en ese entonces? ¿Por qué no soportaste? Te había yo puesto como medio de gracia. A lo mejor en ese día, si tu patrón no aprovechó el que tú guardaras silencio, si tu esposa no soportó, a lo mejor Dios utilice todo eso para derramar su ira sobre ellos. Se oye muy difícil y se oye muy crudo lo que estoy diciendo,
Porque yo creo que nadie quisiéramos ver a nuestro esposo o a nuestra esposa y que Dios diga, maldito eres, ni te conozco. Hay un infierno y hay una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Y no es un juego, la Biblia habla de ello. Debería espantarnos, de verdad debería simbrar nuestros corazones, el escuchar siquiera de parte de Dios el Padre el que nos diga, ni te conozco. ¿De qué nos libra Dios? De Jesucristo, de la ira del Padre. Y si alguno de nosotros aquí en este lugar no hemos atendido a la voz de Cristo, mira, la ira de Dios ahorita está sobre ti. Porque a lo mejor podemos venir a poner una cara de piedad aquí entre nosotros. Pero también hay lobos rapaces. Habemos hipócritas. O hay hipócritas. Ten cuidado. Capítulo 3, versículos 10 y 11, rapidísimamente, ya casi termino. Denme otros 10 minutos, por favor, les pido que soporten. ¿Sí se está entendiendo el mensaje? 3, 10 y 11, dice así: porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busca la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mira, si estás sufriendo, regocíjate en Dios. Te va a tocar llorar, te va a tocar aguantar. Derrama tu corazón delante de Dios. Exponle la situación. Mira, a Dios no se le está escapando absolutamente nada que tú no estés viviendo. ¿Cuántos cabellos tiene usted hoy en la cabeza? Bueno, ya no nos pregunten porque algunos ya se nos está viendo el helipuerto. Dios sabe cuántos cabellos tienes hoy tú en esta mañana. Él conoce todo de ti. Él conoce tus angustias. Dios conoce nuestras debilidades. Pero en ellas su poder se perfecciona para los que le amamos. En toda situación debemos perseguir la paz con quien sea, con todos, incluyendo nuestros propios perseguidores. Nuevamente Pedro está preocupado por nuestra conducta como peregrinos, porque nuestra conducta es la evidencia que será presentada en el día del final. Y es debido a que hemos nacido de nuevos que debemos producir obras que reflejen esa transformación. ¿Crees que ya no vas a aguantar? Mira, mientras Dios te concede estar ahí es porque Dios ha determinado que o te corriges, o la bebes o la derramas, diríamos vulgarmente, ¿no? ¿Eres o no eres? Porque los ojos del Señor están sobre los justos, dice aquí, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor, y esa debe ser nuestra confianza, está contra aquellos que hacen el mal. ¿Te han hecho un mal? ¿Has recibido humillación? Tranquilo. La ira de Dios será para aquellos que no obran para bien. Soporta. Y aquí tengo una pregunta por hacerte. ¿Te perturba acaso la idea de que tienes que esforzarte en producir buenas obras? Me estaban viendo y algunos hermanos nada más le hicieron así como. Si es así, yo te entiendo porque soy carne.
Pero mi deseo no es hacerte pensar o hacerles pensar a nadie que deben hacer algo para ganarse su salvación. Somos salvos por gracia, como lo cantamos, como lo leemos en la Biblia. Pero este mensaje en otras iglesias, en el catolicismo, en los testigos de Jehová, es que entonces tú tienes que hacer buenas obras. Es que tú tienes que portarte bien con el vecino. Tú tienes que ser generoso. Y es como si tú le quisieras ir poniendo saldo a tu salvación, como ponerle saldo al teléfono. Ese no es lo que yo te quiero transmitir, porque eso no es lo correcto. En esas doctrinas, en esas falsas doctrinas, dice: si al final de tu vida haces más cosas buenas que malas, entonces Dios quizás te acepte en el cielo. Pero no es así. Pero esto es lo que Pedro está diciendo. Pedro ya nos está recordando que Dios es el que causó nuestro nuevo nacimiento hacia una esperanza viva, como lo leyó Yair en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Dios nos ha concedido nacer de nuevo para recibir una herencia eterna, y debido a que hemos sido llamados de las tinieblas del mundo, del pecado, hacia la luz de Dios, hacia la santidad de Dios, hemos sido liberados de las pasiones anteriores de nuestra carne. Porque lo cierto es que nosotros no soportamos a veces. Pero si verdaderamente Dios nos ha rescatado, entonces tenemos que soportar. Rapidísimo. Pedro 2. Ahora sí que Pedro 2. 9. Allá está nuestra hermanita, la Pedro 2. 9. 2, 9 y 5, 10. Rapidísimamente. Sergio y David, por favor. 2, 9 Sergio y 5, 10 David. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 5, 10, por favor. Mas después de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gracias. 1:14 Jonathan, 2:11 Elisa, 4, 2 y 3 Pera. 1:14 Jonathan, fuerte. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 4, 2 y 3 Pera. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Se imaginan a Pedro? Iba yo a gritar, pero todavía la dice: baste ya. Hermanos, si estuviera Cristo aquí, o si pudiéramos ver a Pedro aquí y nos gritara: basta ya, maduren, decía Pipo, ¿no? Crezcamos, tenemos que crecer, tenemos que soportar, tenemos que anunciar las virtudes de Cristo a los que nos rodean, aunque te bofeteen, aunque te peguen, aunque se burlen, aunque te humillen. Soporta. ¿Te van a hacer la vida imposible? Sí, te la van a hacer. Crece. Aprovecha ese crecimiento. Gózate en el Señor de tu aflicción. Entrégale al Señor lo que estás padeciendo, porque Él no se está olvidando de ti. En toda situación debemos perseguir la paz con todos, dice aquí. Mateo 5:38, vamos rapidísimamente para allá. Mateo capítulo 5. Mateo, Marcos, Lucas, Mateo 5.
38. Mateo, si le ayudan aquí a la hermana. ¿Ya? Perfecto. Mateo 5. ¿Ya llegaron? Ya. Perfecto. Mateo 5, 38. (39, 38 y 39), todos juntos dicen: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiciera una mejilla derecha, vuélvele también la otra. Se oye bien fácil. Ya te hirieron en una, pon la otra. Versículo 40 y 41, juntos. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Ve con él 2 millas. ¿Nos ha tocado perder alguna ocasión en negocios? Nos ha tocado perder. ¿Sí? Y negocios que hemos perdido mi esposa y yo. Injustamente a veces. Injustamente. Pero Dios no nos ha dejado. 42 y 43 dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 46 al 48. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué hacen bien con los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, relacionarnos con el hermano, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, es bien fácil. Es bien fácil decirle: yo le amo, yo te amo. Porque somos una comunidad. Pero amar a los que nos odian es todo un ministerio. ¿Cierto o falso, señorita? ¿Cierto o falso, Yair? ¿Te aborrece? Y no falta un compañero por ahí con el cual dices: ay, no la giro. Cuesta trabajo. ¿Cuál fue? 48. Capítulo 6 y versículo 1. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Nos insultan? No insultes, quédate callado. ¿De qué te sirve? Probablemente esa persona vea tu justicia. Ah, ya se desquitó. Ya se desquitó, ya te desquitaste. Y para el impío peor. Para el impío peor que tú le sigas el juego, porque ya le entraste a su juego. Tengan cuidado. Pedro nos está recordando que Dios es el que causó nuestro nuevo nacimiento hacia una esperanza viva. Dios nos ha concedido nacer de nuevo
para recibir una herencia eterna. Y debido a que hemos sido llamados de las tinieblas del mundo, de andar en el pecado hacia la luz de Dios, hacia su santidad, es entonces que ahora podemos nosotros obrar como Él quiere. Entonces Pedro nos llama a vivir de una forma que evidencie que somos lo que decimos ser. Yo hasta ahora comprendí por qué mi mamá nos decía: tú cuando llegues a la secundaria, tú di que eres cristiano, hijo. Para vergüenza. ¿Cómo dejé a Cristo? Y lo sigo dejando en muchas cosas. Con vergüenza lo digo. Viviendo de una forma que evidencie lo que somos. Al enfrentar el sufrimiento justo, cada uno de nosotros, bendiciendo a otros, apartándonos del mal, haciendo el bien, procurando la paz, es que entonces podemos estar seguros de que Dios nos bendecirá con nuestra herencia futura. Debemos demostrar una humildad valiente, una humildad soportando, valientes, soportando esa aflicción, sabiendo que nosotros nos espera una herencia futura. Mira, finalmente el impío pagará en el infierno. Y se los reitero, no es con la idea de que nosotros ahora hagamos, que nosotros provoquemos que el impío peque ahora para que le vaya peor, porque no sería algo justo, porque él no tiene a Cristo, porque él no puede corresponder al Evangelio. Le decía yo a Yair: tú no puedes demandar de una persona algo que no le ha sido otorgado. Tú no puedes demandar que una persona ame si ella no ha recibido amor. Te lo dijimos, ¿te acuerdas? No, tú no puedes demandar de una persona que no tiene a Cristo en su corazón una cortesía siquiera. Tú no puedes demandar. No podemos hacerlo. 3, 9 al 12. Primera de Pedro 3, del 9 al 12, por favor, tantito. Vamos para allá. Capítulo 3 de la primera carta, versículos del 9 al 12 otra vez. No devolviendo mal por mal, se los voy a leer yo para que no nos tardemos ya mucho. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganle, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora Pedro prepara a los cristianos exiliados para enfrentar el sufrimiento, diciéndoles que debido a que ellos tienen la bendición de la herencia futura y que esta herencia es segura, que no hay alguien que pueda hacer nada para dañarlos, este último análisis no tiene, es entonces que en este último análisis no tendríamos nada que temer. Porque Dios nos ha prometido una herencia futura. Pedro elabora este argumento para hacer una pregunta retórica en el versículo 13. Que dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan? Si son celosos por hacer el bien. Si vamos a soportar. Y él mismo responde en el versículo 14. Dice: dichosos si sufren por causa de la justicia. Dichosos si sufren por causa de la justicia. En otras palabras, si nuestras buenas obras evidencian que pertenecemos a Dios, y si Dios recompensa a aquellos que le pertenecen con la herencia que su Hijo ha obtenido para ellos, entonces
Debido a que anhelamos fervientemente producir buenas obras, recibiremos la herencia prometida. Esto significa que no hay ningún daño que alguien nos pueda hacer que sea capaz de arrebatar nuestra herencia. Es algo que Jesucristo nos otorgó por su gracia. Ni la muerte siquiera. Nadie nos puede dañar, dice Pedro, porque cuando sufrimos seremos bendecidos con una recompensa mayor. Romanos 12, rapidísimamente, del 12 al 19. Romanos 12, se los voy a leer yo, del 12 al 19. Romanos 12, del 12 al 19. Dice, gozosos, ¿ya están ahí? ¿Sí? Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mira, cada vez que tú soportas el sufrimiento, es como si tú hicieras esto. Pásale, porque la ira de Dios va sobre ti. En mi último día, cuando yo renuncié a la empresa para la cual yo trabajaba, después de haberme dado cuenta todo lo que se manejaba, de muchas cosas que se daban dentro ahí mismo, yo le pude decir a mi patrón y le dije, mi jefe, lo único que me duele de retirarme de la empresa, una es que ya no iba yo a traer un autobús, y eso no me gustó, porque desde niño yo quería traer un autobús, ¿no? Y Dios me lo concedió y por su gracia también me quitó de ahí. Pero cuando yo me retiro de ahí, le dije, lo único que a mí me duele es que nadie se ha dado cuenta de lo que se les viene encima cuando ustedes no consideran a Cristo en sus vidas. Y es triste ver muchos compañeros rodando, andando en sus concupiscencias, en sus pecados, en sus lascivias. Se ven muchas cosas dentro de una empresa. Pero qué triste es cuando tú puedes dar paso y decir, yo a lo mejor fui medio asediado porque ellos sabían que yo era creyente. Y casualmente Dios usó ahí a un supuesto creyente para hacerme la vida imposible allá adentro. En serio. Y era mi preceptor. Por la misericordia de Dios yo salí de ahí y salí bien. Pero cuando nosotros decimos, pues no voy a pagar mal por mal, cuando puedes hacerlo, yo tenía todos los elementos tenía yo para poder haber hecho cachitos la empresa en un rato. Y yo sé que en una empresa así no puedes, difícilmente, pero una información como la que tú obtienes estando dentro y viendo todo lo que se da ahí es terrible. Juan 14, del 1 al 3, rapidísimamente. Juan 14. Juan 14, del 1 al 3.
Juan 14, del 1 al 3. Dice, lo leo yo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la herencia que Cristo ha ido a preparar. Nuestro Señor Jesucristo vivió, murió, fue crucificado, murió, pero resucitó al tercer día. Él ahora está a la diestra del Padre y está preparando morada. Mis hermanos, que nuestra morada tenga una recompensa, que nuestra morada tenga un distintivo. Cumplió con los requisitos, soportó, aguantó y no dijo nada, encomendando todas las cosas al que juzgará a vivos y a muertos. Ya que Dios es por nosotros y nos bendice, entonces no hay razón para temer a ningún hombre, ni para dejarse asustar por nadie. Cristo es nuestra justicia. El Señor pagará, Dios pagará conforme a las obras de cada uno. Esta es una verdad que necesitamos acatar, cantar, memorizar y meditar. Decir: Señor, tú eres mi justicia, en ti confía mi corazón. Hay un canto precioso que dice: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Mi alma tiene sed. ¿Quién nos puede dañar si Dios nos bendecirá? Nadie. Nadie te puede dañar. Mira, quizás te maten aquí en esta tierra. Quizás alguien precipitado en su desesperación, porque no te puede hacer más daño, quizás tome la decisión de matarte. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué si lo hacen? Hay una herencia mejor para ti. Es más, te va a ahorrar mucho tiempo de sufrimiento. Romanos 8, del 37 al 39. Romanos 8, del 37 al 39. Romanos 8, ya está ahí la hermanita. Romanos 8, del 37 al 39. Dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, juntos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si tú te goces en esto, pero no hay muerte que te pueda separar de su amor. Muchos de nosotros tenemos hijos. El Señor nos ha concedido que les dejemos una heredad. ¿Qué es lo que tú les vas a enseñar? Enséñales a soportar. Enseñémosle a nuestros hijos a aguantar la aflicción. Tu recompensa será que tu hijo, no sé si fue anoche o en la mañana, les mandaba yo un post que me encantó a las mamás en el WhatsApp.
¿Qué recompensa es mejor que un padre pueda ver que su hijo va con las pisadas de Cristo? Soportando, negándose a sí mismo, doblegando su orgullo, negándose. El temor al hombre nos calla, pero el amor de Dios hace que abramos nuestras bocas, nuestras actitudes, nuestras acciones. Debemos ser valientes al enfrentar la persecución. El temor al hombre nos calla, el temor a Dios nos abre nuestras bocas. No debemos permitir que nuestra audacia nos conduzca a la arrogancia. Es que yo soy hijo de un rey, no, con humildad. Por eso dijimos una humildad valiente, con humildad. No jactándonos de lo que ahora va a pagar fulano. Es que él me hizo, la va a pagar con Dios, o si no, con Santa Cruz, o con Ciertamente Dios pagará. Recordemos que Pedro, a las esposas cristianas, Pedro les dice: sométanse a sus esposos con un espíritu suave, apacible. Guarden silencio, mejor no hablen, soporten la aflicción. Esposos, si tú tienes una esposa inconversa, soporta, guarda silencio y encomiéndale la causa a quien es justo. Hazlo con gentileza, hazlo con respeto. Recordemos que Pedro les dice a las esposas y a los esposos cristianos estas palabras de manera suave y apacible. Al lidiar con nuestros opresores debemos responder sin hostilidad. Cuando nos pidan dar una razón de nuestra esperanza, hagámoslo con respeto. Como se ha mencionado antes, significa literalmente temor. En la primera carta de Pedro, el temor siempre va dirigido hacia Dios, no hacia el hombre. Así es de que temamos a Dios. Hermanas, teman a Dios. Hermanos, teman a Dios. Si tú tienes un patrón que te está sonando, teme a Dios, humíllate, soporta y deja que Dios obre su justicia. Razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto no es sencillo. Pedro nunca nos llama a una vida más cómoda, sino todo lo contrario. Para nuestra carne es completamente lo contrario a que sea una vida cómoda. Pero sí a bendecir durante el sufrimiento, a hablar con esperanza durante la persecución. Es posible para hombres y mujeres imperfectos como nosotros que podamos corresponder como Jesucristo correspondió y como Jesucristo llegó a la cruz del Calvario, sin abrir su boca, sin quejarse. Mis hermanos, yo deseo que esta palabra sea de bendición para ustedes. Quizás te toque soportar la aflicción, quizás te toque sufrir, muy probablemente te toque soportar, pero ante todo recuerda que hay una esperanza que nos aguarda en Cristo Jesús, y ese debe ser nuestro gozo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes mucho por trabajar. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo. Entrega tu corazón, encomienda en tu camino y pídele que te rescate. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios.